Juan Simón, campeón y subcampeón del mundo. Nunca se me cruzó por la cabeza llegar a ser jugador profesional. ¿Cuándo lo conociste a Diego? Diego era la gran figura ya de ese equipo. Hablaba Diego y para nosotros, palabra santa. Los intereses del grupo por encima de sus intereses. Estaba medio caído en la ducha. Y entra Diego y me dice, levantá esa cara, porque a Japón vamos por vos. Me trae memorias de cuando me dejó mi viejo acá. Papá, yo a Newell no. Yo a Newell no. Yo a Newell no. Yo a Newell no. Tranquilo, Juan, tranquilo. Mi viejo sufría muchísimo los clásicos porque mi viejo era muy hincha Central, pero quería que ganara el hijo. Un día hubo un periodista, me dijo, te aplauden hasta las cagadas. Los chicos a los 15 años, 16 años terminan siendo sostén de familia. El único jugador que yo le dije, mira, lo voy a ir a buscar fue Daniel Osvaldo. Lo de TV fue todo de Gerisi. En Boca estuvo 4 años, muchacho, no me jodas. Pegaban el palo y entraba y era Pegaba otra cosa, el palo y ¿no? entrada y tenía el monumento. ¿Qué te queda en la derrota? Valorar el recorrido. Ese vestuario fue duro. ¿Te sentís campeón del mundo, Juano? Me hubiera gustado ser campeón mundial en Italia, por supuesto. Y hubiera sido completar el álbum. ¿Hoy es mejor el fútbol que antes? Yo jugué contra Pasarela, Kempes, Diego, Brindisi, con Gallego. Los mejores estaban acá. La selección del 78. Jugaban todos en Argentina, muchachos. El Fútbol Podcast. La voz de la pasión. Bienvenido, Juan Simón, campeón y subcampeón del mundo al Fútbol Podcast. Un placer. Bueno, ¿cómo estás, Juan? Bien. ¿Bien? Bien. ¿Exjugador de fútbol o futbolista? ¿Nunca se Fútbol, pierde? No, nunca se pierde. Nunca se pierde. A tal punto que sigo jugando. Mira. Así que no, eso no se pierde. ¿Cuándo fue la última vez que la primera vez, que una pelota te hizo feliz? La primera vez, chiquito. Vos sabés que a mí siempre mi viejo me recordaba que yo tenía un gran problema de chiquito, porque me peleaba conmigo mismo, jugando a la pelota. Yo jugaba contra mí y me peleaba cuando perdía. Entonces la pelota siempre la tuve muy, muy cerca. Jugaba con mis amigos en la calle, en los potreros, porque en mi época había potreros, y jugaba en mi casa. Yo tenía como una galería en casa con 2 columnas y lo hacía de arquito. Entonces estaba todo el tiempo con la pelota. La de goma, la pulpo. Jugaba siempre de vereda a vereda. ¿Y ya de chico sabías que el futuro tuyo iba a estar en el fútbol? No. O sea, no Jamás, soñabas por ahí de jamás. chiquito que... A ver, soñar. Me gustaba mucho el fútbol. Yo era fanático y seguía mucho todo lo que tenía que ver con el fútbol. Pero soñar con ser profesional, no. Si yo hasta los 14, 15 años jugaba para divertirme, para compartir con mis amigos. La idea era esa, divertirme. En el colegio o en la cuadra, hasta... Después una vez de chiquito me llevaron a Newell's porque seguía un amigo mío. Claro. Para Acompañarlo. compartir con él. Pero nunca se me cruzó por la cabeza llegar a ser jugador profesional. Pero los dos te lo tenías. En el colegio te destacabas. Sí, en el colegio me destacaba, pero era delantero. Claro, te iba a preguntar, Era siempre de dos no. Era delantero, porque aparte yo hacía mucha diferencia con el físico. Mirá. Yo era muy grande para mi edad. Comparado con mis otros compañeros, era muy grande. Entonces pateaba fuerte, cabeceaba, corría más rápido. Eso después, a medida que va pasando el tiempo, se va equiparando. Y parece que no era tan bueno para ser delantero. Entonces me mandaron para atrás. Te iba a preguntar si era la típica historia de que arranca de 9 y después termina en la cueva. Sí, porque hasta los 12, 13 años hacía goles, era goleador. En todos los equipos que jugué era goleador. Pero cuando se empiezan a equilibrar la potencia, la altura, yo dejé de crecer. Claro. Empezaron a crecer mis compañeros y ahí se veía que no tenía las condiciones necesarias para jugar en una posición más adelantada. ¿Te costó decir, che, dejo el arco rival para defender el mío? ¿Y quién fue el primero que te dijo, che, Juan, créetela que sí? Mirá, a mí me gustaba jugar de 8, porque tocaba mucho la pelota. En baby fútbol, delantero. Baby Fútbol delantero era goleador. Después, cuando en cancha de 11, de 8, porque tocaba mucho la pelota. Claro. Y un partido en el club Río Negro, faltó uno de los centrales. Y me pusieron de central. Y venía la pelota y yo, ¡ping! Como venía le pegaba. Y rechazaba todo. Ay, qué lindo que es esto, dije.
y no salí nunca más de ahí. Cuando volví a jugar ese compañero mío, él jugaba de 2 y yo pasé a jugar de 6. Pero de ahí no me moví más. Te digo, esto fue en el año 74, porque nosotros fuimos campeones con Río Negro en el año 73, que le ganamos la final a la Sexta de Central. Después, si quieren, hago un resumen de todo eso, porque en su momento los equipos rosarinos no jugaban la liga de AFA. Mirá. Jugaban la Asociación Rosarina. Okay. Y jugaban contra pueblos de alrededor de Rosario. Roldán, Coronel Aguirre, Sportivo Álvarez, Central Córdoba, Argentino, que ya son más de Rosario, Tiro Federal, Ludueña. Bueno. Y en sexta, año 73, nosotros le ganamos la final a Central. Hasta ahí jugaba delantero. Yeah. Al año siguiente, en el 74, le ganamos la final de quinta a Newell's. Ahí ya era defensor. Y bueno, ahí empecé a jugar, pero yo iba a divertirme con mis amigos. Yo iba a divertirme con mis amigos. Ahora, Juan, a mí lo que me sorprende la carrera del futbolista, y es una pregunta recurrente que le hago a los futbolistas o exfutbolistas, cuando uno estudia o se prepara para una profesión que quiere ser cuando es grande, va a estudiar, pero no lo hace necesariamente divirtiéndose o sabe que lo va a hacer para convertirse en un profesional. Ustedes se encuentran en una profesión divirtiéndose. Yo voy a la facultad y lamentablemente es por imposición, porque sé que si voy a la facultad, después voy a laburar de lo que me gusta o encontrar diversión en el trabajo. Pero ustedes, la diversión antecede al trabajo, que no es común eso. Es una de las pocas profesiones que tiene esa particularidad. Sí, es verdad. Pero vos tenés una ventaja, que vos te vas a recibir si querés. Yo no me recibo profesional solamente porque yo quiero. Claro. Es la diferencia. A mí nadie me asegura, vos si estudiás y te proponés recibirte, lo vas a hacer. Yo me puedo esforzar muchísimo en jugar bien y no tengo la seguridad que lo voy a hacer ni que me va a dar para llegar al objetivo que es de ser profesional. Es una pequeña diferencia. Ahora, perdón, Sí, Marito, ¿no? Digo, Juan, ¿vos llegás a Newell's cuándo? Porque por lo que decís jugabas en Río Negro, que era un club de ahí de Rosario. ¿Y cuándo llegás a Newell's? Yo te dije, en el 74 salimos campeones de quinta. Yo tenía un tío que era fanático de River, Mirá. que trabajaba en la fábrica de tractores en Rosario, John Deere, compañero del papá de Daniel Lonardi, un central que jugó en River en el año 75. Y mi tío me decía siempre, yo te voy a llevar a probar a River. Yo te voy a hacer probar a River. Vos hincha de Central. Central. En aquel momento. ¿Te gustó preguntar? Hoy, Sos malo, ¿te gusta preguntar? Minuto 3. No. hoy de Boca. De Boca. Está bien. Total. Y mi tío me decía, yo voy a hacer que te prueben en River. Sí, bueno tío. Yo para darle el gusto. Tenía 15 años. Fines del 75 me vengo a probar una prueba de jugadores libres. Que eran un montón. Era un montón. Y me prueban en las canchas que estaban justo, no sé si no era la auxiliar, creo que era la auxiliar, ahora cambió mucho la zona esa del estadio de River. Y me dijeron, entrené 2 días seguidos, me dijeron, te vamos a llamar. Esto te digo, diciembre del 75. Enero del 76 me llaman. Me hacen venir 3 partidos de mi categoría. Ya en mi categoría, creo que era octava. Mi categoría. Jugamos 3 partidos, ninguno nos hicieron goles. Queremos que venga. Pero yo no puedo, yo estoy estudiando en Rosario, juego en un club, es complicado. ¿Y quién te trajo ahí? ¿Quién te trajo a River de Rosario? ¿Vino tu viejo? ¿Vino con tu tío? Venía con mi viejo. Ah, ¿con tu viejo? Venía con mi viejo. No, cuando vine a jugar esos partidos, amistosos, venía con mi viejo. Sí, venía. ¿Él te bancaba en todas? Sí, siempre. ¿Tuviste el apoyo ahí de la familia? Total. Pero déjame terminar que después te voy a contar algo con respecto a eso. Y veníamos a la mañana, tomábamos el rosarino a la mañana, jugaba y nos volvíamos. Nos acodábamos ahí en los barcitos de Retiro a comernos una pizzita y vuelta para casa. Y nada de cápsulas de recuperación, de 8 horas de descanso, brócoli, sanguchito de migas, Coca-Cola y otra cosa. La pizza de Retiro que era la mejor. Un asco la pizza de Retiro. No, entonces ¿sabes lo que era? ¿Sabes lo que era para mí?
¿Sabe dónde vengo yo? Y después, en un momento, yo tuve que cortar porque los de River estaban muy acelerados. Yo dije, no, me voy y me quedo en Rosario. A tal punto, un día juega la tercera de River un partido suspendido contra Newell's. Yo ya había dejado de venir a Buenos Aires y me vienen a buscar. Ya para que me quedara. Y me van a buscar en mi casa. No, yo hoy no me puedo. O sea, ¿fue alguien a tocarte la puerta de tu casa? Sí, fueron a tocar la puerta de mi casa. ¿Tenías teléfono? No, en esa época ni había nada. En mi casa nunca hubo teléfono hasta tarde. A tal punto que cuando estaba en Mónaco llamaba a mi vecino. En mi casa no había. Mirá. Me vine a buscar y mi papá le dijo, no, hagamos algo. Él ahora no se puede ir, no va a viajar ahora con ustedes. Arreglamos todo, si quiere, nos ponemos de acuerdo con los clubes, con Río Negro, y que River se ponga de acuerdo con Río Negro, y vamos para allá. Bueno, listo. Nosotros queremos que se quede. Queremos que sea jugador de River. Viajo a Buenos Aires. Yo ya había empezado el colegio, además. Estoy hablando de marzo del 76. Yo ya había empezado el colegio. Qué mes, además, ¿no? Sí. Marzo del 76. Sí. Te digo más, mi carnet de jugador de River tiene fecha 23 de marzo del 76. Me instalo en Buenos Aires, empiezo a buscar colegio en Buenos Aires. Yo ya había dejado la escuela en Rosario. Cuarto año. ¿Acá viniste a pensión de River o no? Yo vine a pensión de River, Ugarte y Conesa, la pensión de Luna. Mirá. Donde estaba Jorge Bianco, estaba un muchacho Olmos que jugaba de 8, estaba un arquero Santi o de Santi. Y ya vine como jugador de River, pero tenía que venir la gente de Río Negro para arreglar. Ahí sí viniste solo. Ahí me quedé. Es una historia que me cuesta mucho contar, porque me trae memorias de cuando me dejó mi viejo acá. 16 años. En aquella época, 16 años estaba saliendo del cascarón. Totalmente. Y un sábado, después de 2 semanas, yo entrenando en Buenos Aires, entrenando con la primera de River en el año 76, el bicampeón del 75. Entrenando con ellos. Y un sábado que tenía que firmar, el que me había recomendado, yo entrenaba con la octava, creo que era el técnico, era Ramiro Pando, gran persona. Y el que quería que yo me quedara en River era el coordinador de inferiores, Osvaldo Díez. Y bueno, empiezan a dar vuelta con el dirigente de Río Negro, lo llama a mi viejo aparte, que quería arreglar con él. Mi viejo le dijo, no, mi viejo verdulero, no, usted no tiene nada que arreglar conmigo. Usted, si quiere que el chico se quede, usted tiene que arreglar con el club. Yo no tengo nada que hablar. Y no, pero es mucha plata. Aragón no era Aragón, era Noer. ¿Cómo es? Benito Noer. Benito Noer creo que era. El vicepresidente, que es el papá del actor. Sí, me parece que era Benito Noer. Noer, no es Benito, pero no me va a salir el nombre. Patrick Noer. Patrick Noer, el vicepresidente de River. No, usted tiene que arreglar con el club. No se pusieron de acuerdo. Yo me vuelvo a Rosario, sábado llorando, 300 kilómetros. Estamos ahí en 23, 24 de marzo del 76. Y el lunes otra vez al colegio. Otra vez al colegio. Me tienen que reincorporar. Claro. Me tienen que reincorporar. O sea, te cambió todo. Pasaste de ser jugador de River a volver a ser Juan volver Simón. Jugador de Río Negro. Hasta ahí jugador de Río Negro. Que va al colegio y juega en el club del barrio. El lunes me tienen que reincorporar. ¿Cómo? Sí, porque no me quedo en Buenos Aires. Tengo que volver. Me vuelvo. Bueno. ¿Pero por qué? ¿Qué había pasado? No quisieron pagar. No quisieron pagar la transferencia. La ficha era cara. Era mucho plata. Y ellos pensaban que era mucha plata para un chico de 16 años. ¿Cómo fue hacer el bolsito en Buenos Aires y decir, me tengo que volver? 300 kilómetros llorando. 300 kilómetros llorando. Era volver. Solo. No, estaba mi viejo y el directivo del Club Río Negro. Claro. Que habían ido para firmar los papeles, porque estaba todo acordado y se sabían las cifras, se sabía todo. No, dijeron que no. Y a esa edad ya decías, yo me creo, esto es lo mío. O sea, con esa ilusión. Sí, ahí ya se abría otro panorama. Yo vuelvo a Rosario y martes o miércoles, un día a la noche, llega el papá de Ricardo de Magistri, que vivía
cerca de casa. Ricardo de Magistri es un chico que jugó en Newell's, en San Lorenzo, en Lanús. Don Simón, a los chicos lo compró Newell. Y yo estaba con los libros estudiando, tratando de recuperar el tiempo perdido en el colegio. Y cuando yo escucho, mi familia toda canalla. Toda canalla. Canalla mal. ¿Ibas a la cancha de pibe? Sí. O sea, Sí. a la Popu, a alentar canalla. Sí, yo estuve el día de la Palomita en cancha de River, estuve un montón de... Sí, La familia futbolera a full. a full. Tenía un cuñado que era muy futbolero, que él en su época joven jugó muy futbolero. Y después voy a caer con el tema de mi viejo. Bueno, entonces, papá, yo a Newell no. Yo a Newell no. Tranquilo, Juan, tranquilo. Mañana hablamos tranquilo, seguí estudiando, mañana lo vemos. No vemos nada. Yo a Newell no voy a ir. Bueno, listo. Pasa y me agarra. Quiero tener fuerza para contarlo. Me agarra mi cuñado y me dice, nunca te diría esto. Fanático de Central. Nunca te diría esto. Las 2 semanas que estuviste en Buenos Aires, el viejo estuvo enfermo. Cuando firmamos, le dije, me quedo acá. Porque yo le decía, River vuelve a buscarme. Claro. River vuelve, yo le decía. River va a volver. Y cuando mi cuñado me dice, las 2 semanas que estuviste en Buenos Aires, el viejo estuvo enfermo, le dije, ya está. No se discute más, firmo en Newell's. No se te quiso contar nada para que estés bien en River, o sea, para que puedas aprovechar la oportunidad. No me quisieron contar nada porque sabían que yo estaba haciendo lo que yo quería. Claro. Pero él estuvo enfermo. Y termino firmando en Newell's, a tal punto que después el que fue técnico mío, después fue presidente del club, fue representante de jugadores importantes como Abel Balbo, Eduardo Bermúdez, me cuenta la historia. Ellos van a Río Negro y le dice, vos compramos a De Magistri, a Ramos, a Víctor Ramos, el mayor goleador de la historia de Newell, y a Simón. Le dijeron, no, Simón llegaron tarde. ¿Cómo que llegaron tarde? Si se fue a River. Apenas ellos se enteran que yo vuelvo, adentro, dijeron. Nos llevamos los 3 que queríamos. Y así arranca mi carrera en Newell's. Y después, 76, esto fue abril del 76. Ahora, Juano, no quiero escarbar, pero me parece muy lindo cómo te acordás de tu viejo y la relación que tenías con tu viejo. Digo, ¿cómo era esa relación con tu viejo? Porque te emocionás, él te acompañaba, se enfermó cuando te fuiste. Digo, ¿cómo fue ese vínculo? Vos pensás. ¿Qué era tu viejo para vos? Todo. Yo veía el sacrificio de mi viejo. Mi viejo se levantaba a las 3 de la mañana para ir al mercado y se acostaba a las 10 de la noche. Entonces, ir a laburar. Yo una sola vez me fui de vacaciones con mis viejos. Porque él no podía dejar el laburo. Claro. ¿A dónde? Sal si puedes. En una estanciera verde y blanca, la estanciera de mi viejo. Sal si puede. Tardamos como 8 horas para llegar de Rosario a Córdoba. Íbamos a 50 km por hora. Y bueno, y ya te digo, me preguntaste lo de mi viejo. Yo era el más chico y el varón. ¿De cuántos? De 3, 2 ahora. No importa. Falleció hace 3 semanas mi hermana. Es muy... no quiero meter este clima. No. Era el más chico, era el varón. Entonces, lo que mi viejo en una vez hubiera querido ser, o claro, no sé, a él le gustaba mucho el fútbol, lo encontraba en mí. Claro. Entonces él me seguía para todos lados. Él me llevaba a todos lados. Íbamos en el camión de él, íbamos a todos lados. Cuando tenía el camioncito y yo jugaba al Babi, íbamos en el camión. Después pasamos del camión a la estanciera, ¿no? Pero y él veía, él disfrutaba todo lo que me pasaba a mí. Disfrutaba muchísimo. Yo tengo recortes de mi época de pibe, del Babi Fútbol, que mi vieja salía el nombre en el diario de allá y lo recortaba y lo guardaba. Tengo todo de los 8, 9 años. Claro. Entonces,
ellos disfrutaban la felicidad, verme bien a mí, verme contento a O sea, mí. con tu Hijo, viejo ¿cómo tuviste to-? una relación Sí, muy cercana, de mucho amor, mucho cariño. sí. Eso lo recordás. Siempre, Qué lindo. siempre. O sea, nosotros los 3 hermanos tuvimos una relación muy, muy, con mi viejo, digo, muy, muy fluida, muy cercana, siempre, siempre, siempre. Qué bueno. Siempre. Mientras estuvieron ellos y fue siempre igual. La casa de reunión era la casa de mis viejos. La fiesta era en la casa de mis viejos. Y caíamos todos ahí. Linda época, lindo recuerdo. Y linda familia. Y después yo sufría los clásicos. Mi viejo sufría muchísimo los clásicos. Porque mi viejo era muy hincha Central, pero quería que ganara el hijo. Claro. Entonces estaba esa dicotomía de Te quería preguntar algo Hincha de tu eso. hijo. Hincha de su él hijo. él era hincha mío. Claro. Claro. Él era hincha mío. Y vos ya en Newell's, ya más grande, pero chico de edad, ¿pudiste diferenciar el amor o el cariño que tenías por ese del equipo que eras hincha con lo de Newell's, que ya era una carrera casi profesional tuya? Ya Mirá, ibas para- yo estoy en el año 77, los clásicos se jugaban todos en cancha de Newell's, porque se estaba remodelando el estadio central para el Mundial. Yo jugaba en tercera, la tercera Newell's. Terminaba el partido y me iba a la hinchada de Central. Mirá. Imposible que pase hoy en día. Imposible que pase hoy en día, ¿no? Afuera, Imposible una que fotito pase. con Malcorra te echan. Aparte, un jugador en reserva hoy en día tiene 50.000 seguidores en Instagram. Claro, O sea, es me iba a famoso. terminar el partido de tercera o sea, mucha gente en Rosario lo sabe. Claro. Ahora te digo, para mí perder contra Central era un dolor bueno. inmenso. Podía perder contra otro equipo y lo pasaba. Perder contra Central era terrible, porque cuando te sucede eso, que vos mamaste ser fanático de un equipo y terminás jugando en el clásico rival, vos querés demostrar más, querés demostrar que está por encima de lo que sentías antes. Claro. Claro. Y te terminás jugando en contra muchas veces. Mirá. Tuve partidos buenos y tuve partidos malísimos contra Central, que regalé goles, que hice penal. Ah, Eh, la roja no. No, roja no. Una patada. No, porque en Newell's me expulsaron una sola vez contra Sarmiento, me expulsó Ricardo Calabria, creo. Mira, lo tenés ahí. Sí, me acuerdo. Ahora, Juano, me quedé pensando en esto que decía Manu de hoy los jugadores de reserva ya son famosos casi. ¿Cómo era en ese momento? Vos llegabas a Newell's, estabas a las puertas de la primera, incluso antes de debutar. Decías, ¿llegué, estoy salvado? ¿O No, cómo era el panorama del fútbol argentino ahí? No, en comparación a hoy. En ese entonces siempre cobraba con 2 o 3 meses de atrasado. ¿Y cobrabas cuánto? ¿Cuánto fue tu primer sueldo? Si se puede saber. No me acuerdo cuánto era. Yo recuerdo siempre que yo vuelvo del mundial, del sudamericano juvenil, y el técnico era Judica. Yo ya había jugado un partido en primera, pero había jugado la tercera ese partido en primera porque Newell's estaba clasificado para las semifinales del Nacional, el Nacional que gana Independiente en Córdoba, el de los 8 jugadores. Sí, los 8 jugadores. Los 8 jugadores. Yo había jugado un partido contra Banfield. Después, en 78, yo juego en tercera, que Newell's saca el de campeón por escándalo en tercera, y empiezo a entrenar con el juvenil del 79. Te estoy hablando mayo del 78. Sparring de la selección mayor durante el Mundial. Entonces yo ya estaba ahí, ya veía que tenía posibilidades, ya era lo que yo buscaba. A tal punto que cuando yo termino la secundaria, yo a mi viejo le digo, un año sabático. Si en este año a mí me va bien, esto es lo mío. Si no, yo retomo los estudios. Y bueno, en el 78 se dispara todo. Tercera, juvenil, noviembre del 78 creo que es, el partido contra el Cosmos. Ya me consolido en el juvenil, juego el sudamericano juvenil, me elige la figura del sudamericano. Y cuando vuelvo, el Piojo Judica me dice, Juan, para mí usted no va a ser titular. Yo lo voy a llevar despacito, quiero que esté contento, que no le falte nada. Me dice, usted me dice
¿cómo yo lo puedo ayudar para que esté bien? No, le digo, José, le digo yo, que me den un buen viático para mí es suficiente. Y le digo, no sé si eran 500, 5.000. Y él me consigue el doble. Mirá. Él me consiguió el doble de lo que yo le había dicho. Estaba bárbaro. Y empieza el campeonato. Yo había jugado algunos amistosos en la previa. Había jugado un partido contra Boca, en cancha de Vélez, que salió por todos lados ese partido. Empieza el campeonato y estaba... Él me decía, la defensa mía es Agherópolis y Daniel Killer, que Daniel Killer había llegado. Empieza el campeonato, Agherópolis suspendido. O sea, primer partido, Simón Killer. Contra, otra vez en cancha de Banfield, esta vez contra Quilmes. Los dos primeros partidos míos, en primera fueron en cancha de Banfield. En cancha de Banfield contra Quilmes. Está por terminar el primer tiempo, lo expulsan a Killer. Uy, qué mala suerte, digo yo. Juego la próxima. 3 fechas le dieron. 3 fechas. Entonces, la defensa pasó a ser Simón Agherópolis. La primera, Simón Killer, se fue Killer, Simón Agherópolis. ¿Se festeja eso? Digo, estás compitiendo y lo echan a tu competidor. O sea, es medio mala leche, pero. Y yo sabía que tenía más posibilidades. No una lesión que No, ya la lesión yo es- sabía que tenía más posibilidades. Claro. Llega la primera convocatoria del Flaco para la selección después del Mundial 78. Primera convocatoria. Yo estaba en la convocatoria Del mayor. de la mayor, claro. ¿La mayor? De la mayor. Ah, La primera convocatoria previo al juvenil del 79, al Mundial del 79, es en marzo del 78 y estábamos, del juvenil estaba Beto Barba, bueno, Diego por supuesto, el Pelado Díaz, estaba yo. ¿Calderón? No, Calderón no estuvo en ese juvenil. Calderón vino después para el Mundial. Al Mundial. Entonces estaba en esa convocatoria. Había jugado 4 partidos seguidos. Me había destacado en los 4 partidos. Estaba en la convocatoria del Mundial, de la selección. ¿Cómo me iba a sacar? Entonces, ¿qué hizo? Volvió Killer, Agherópolis de 4. Mirá. Agherópolis, Simón Killer y un Daniel Esperandío, que no es del juvenil, otro Daniel Esperandío. Y no salí nunca más. Ahora, Juan, una consulta con respecto al proceso de la selección juvenil. Hoy en día sale una convocatoria sub-15, sub-17, sub-20. Probablemente entre representantes, clubes locales y el exterior, el 80% de la lista, vos entrás a YouTube, la podés ver, sub-20, entrás a Wisecout, está absolutamente todo cortado el material. No se escapa nada. Inclusive los propios compañeros tienen muy bien mapeado cómo juega cada uno. Vos llegabas a una selección juvenil en esa época para contrastar un poco entre el ahora y el antes. ¿Conocías a tu compañero? ¿Sabías qué tan bueno era? ¿Te medías ahí? No. Era una buena Pero- medida pero- para saber en qué nivel estabas vos. Pero ¿no? aparte te dije otra cosa. Nosotros no competíamos con las divisiones Claro, inferiores de exacto, Buenos Aires. exacto. No conocía a nadie. Entonces vos no sabías Yo en no qué conocí- nivel estaban los clubes de Rosario con respecto a lo de Buenos no Aires. conocía a nadie. Entonces, la relación que había entre el Flaco, Poncini y Grifa, eso hizo que yo pudiera llegar. Claro. Entonces, Grifa le decía, probate a este. También conmigo vino Rolando Barrera. De Rosario venía, que viajábamos siempre juntos, Daniel Esperandío. Entonces, yo no conocía a nadie, no sabía en qué nivel podía estar. Mi primer entrenamiento en Cancha del Boys. Cancha del Boys, Juventud Divino Tesoro, fue el título de la nota en las revistas de la época. Buen título. Y después ahí me doy cuenta, entre los destacados me ponen mi primer entrenamiento. Entonces, Juego. Algo juego. Claro. no, tengo posibilidades. Tengo posibilidades. Y después empiezo a entrenar con la selección mayor. Venía cada vez que se hacía un entrenamiento con ellos, a mí me convocaban. Bueno, alguna posibilidad voy a tener. o sea, Argentina campeón del mundo del 78 y meses después vos ya estabas convocado para Sí. entrenar con la mayor. A los 7 meses estaba convocado para entrenar con la mayor. 7, 8 tenías meses. ahí? Iba a cumplir 19. Tremendo. Era un pibito. Todavía no era campeón mundial juvenil. Lo mencionaste ya. Tenemos un poco de ploteado en su honor. Hablaste de Diego. ¿Cuándo lo conociste a Diego? En la cancha, el viejo gasómetro de Avenida La Plata. ¿Enfrentándolo? No, Ah, él no se entrenando. cambió. Mirá. Él no se cambió. Es la primera convocatoria, es el traspaso de mando de don Ernesto Duccini al Flaco Menotti, De las juveniles. de la juvenil. De la juvenil. Te estoy hablando septiembre del 78. Mirá lo que hizo el Flaco. El Flaco estaba muy loco. Tenía que estar loco para ser campeón mundial y 3 meses después agarrar un juvenil. ¿Con qué necesidad? ¿Con qué necesidad?
Eso lo hace más grande al Flaco todavía. Claro. Eso lo hace más grande. Una recomendación, estoy leyendo el libro de Ezequiel Fernández Murs, de Menotti, que lo publicó hace un par de semanas. Espectacular, y cuenta todo el proceso de Menotti desde antes que agarra el seleccionado hasta después la construcción también del proceso de juveniles. Muy interesante, y sí, efectivamente uno lo lee y comprueba que estaba loco, ¿no? Por si faltaban dudas. ¿Cercano al jugador el Flaco? Sí, muy, muy, muy. El Flaco era... Nosotros, ese día que nos juntó en el gasómetro, el Flaco estaba, no sé si sentado en una camilla, y vos estabas escuchando la palabra de Dios. Era la palabra de Dios. Había bajado y nos estaba hablando a nosotros. Y estuvo Diego, pero Diego ya jugaba en primera. El Pelado también me parece que ya jugaba algunos partidos en primera. No entrenó ese día con nosotros. El pelado Ramón Díaz le contaba. Sí, el pelado Ramón Díaz. Diego empieza con nosotros la semana previa al partido contra el Cosmos, que nos juntamos en Sindicato de Moreno. Nos concentramos una semana antes de ir a jugar contra el Cosmos. Ahí aparece Diego. ¿Sabías quién era? O sea, Sí, llega Diego y... sí, Diego ya ¿Era Diego? Diego ya era Diego. ¿Era Diego? Sí, Diego ya era Diego. Diego ya jugaba en primera. Tenía 17 Diego ya... 18. 17 porque Diego es más chico. Claro, Diego es de octubre. 17 tenía Diego. Pero Diego ya había formado parte de la serie internacional en el 77. Entonces ya era jugador del seleccionado mayor, Diego. No, Diego ya era... Te quería hacer una pregunta sobre Diego. Nosotros por ahí ya lo conocimos a Diego, pero ya Diego más de grande, con una personalidad mucho más líder, más fuerte también. Pero ¿cómo era Diego a los 17? ¿Era igual? Igual, era líder. Diego O sea, no fue construyendo esa personalidad. Diego es que él era la gran figura ya de ese equipo. Entonces se imponía por propio peso. Claro, después el liderazgo lo empieza a asumir cuando vos te vas nutriendo de más experiencia y vas atravesando distintas situaciones. Pero para nosotros ya el líder era el referente. Pero afuera de la cancha. Sí, Era jodón, sí. era... Diego debe ser el único. Diego debe ser el único jugador de fútbol. Estoy segurísimo que jugaba bien a todos los deportes. A todos los deportes. Diego era muy bueno al tenis. Diego era bueno al ping-pong. Diego era el que mejor bailaba de todos. Diego era el mejor en todo. El mejor en todo. Le podés preguntar a cualquier muchacho que integró ese juvenil y te va a decir lo mismo. Diego era el mejor en todo. Cualquier deporte que pudiéramos practicar, Diego era el mejor. Tenía ese don. ¿Y la relación con vos? Súper. Genial. Con todo el mundo. En el grupo era uno más. Pero él te podía dar una mano, te la iba a dar. Te tenía que arrimar hasta tal lugar, te iba a llevar. No, para nosotros Diego fue... Por eso vos, a los integrantes de ese juvenil no le podés tocar a Diego. No nos podés tocar a Diego. Claro. Porque para nosotros que lo conocimos cuando recién arrancaba, Diego es lo máximo. ¿Llegaste a ser amigo de Diego? No, porque compartíamos ese tiempo con el juvenil. Después cada uno hizo su camino. No, amigo no, pero compañero y disfrutarlo. Y vos sabés lo que era una palabra de Diego para nosotros. Lo admirábamos tanto. Yo recuerdo un partido previo al viaje a Japón. Jugamos en Tucumán, perdimos 2-1. Y nos hacen el gol sobre la hora por un error mío. Era el primer partido que jugábamos después del Sudamericano. Nos habíamos juntado para entrenar, pero partidos oficiales era el primero que hacíamos. Y yo estaba medio caído en la ducha. Y entra Diego y me dice, levantá esa cara, porque a Japón vamos por vos. ¿Sabes cómo salí del vestuario? Pecho inflado. Ahí me habían elegido el mejor jugador del Sudamericano de Uruguay. Entonces, levantá esa cara que a Japón vamos por vos. Tenía eso, ¿no? Un motivador también nato para con... Hablaba Diego y para nosotros era palabra santa. Y defender los intereses de todos. Claro. Defender los intereses de todos. Siempre. Los intereses del grupo por encima de sus intereses.
No, un capo. ¿Cuál es el... Pensás en Diego. Yo te hablo de Diego ahora. ¿Cuál es el Diego que te aparece? Viste que hay tantos Diegos en la vida. ¿Cuál es el que se te viene a vos a la cabeza? ¿Ese pibito del 18? ¿El del 90? Ese pibito del 18, todas las historias del 90. Todas las historias del 90, lo que era Diego. Cuando fuimos a Israel, que era un grupo de 22 jugadores, por un lado, con 5 personas de seguridad, y había un tipo solo que iba por otro lado con 5.000 personas atrás. Y vivir toda su vida así. Y el que tirar frases que vos decías, esto hace ruido, esto pega, esto por algo lo hace, y vos veías que después, previo, le ganamos a Yugoslavia, él entra, era el último que entraba al vestuario porque se quedaba para la televisión, ¿no? Y con ropa de jugador dice en el vestuario, hoy divido Italia. Hoy divido Italia. Seguramente para los italianos, los napolitanos van a necesitar el apoyo de los napolitanos, pero después del partido van a volver a ser el norte de África. Lo tiró así, en los medios. Nosotros fuimos a jugar a Nápoles. No te digo que éramos locales en el partido contra Italia, pero ahí, parejito, Claro. parejo. Eso lograba Diego. El peso de las palabras que tenía. Te daba que tranquilidad vos, no tener un referente así era... Aparte después todo lo que transmitía dentro de la cancha, ¿no? Porque como llegó a ese mundial, primero la uña, después la gripe, después el tobillo, arrastrándose llegaba Diego. Yo te quiero hacer una pregunta, también del sudamericano, hablaste de Menotti. Se dice que Menotti como que refunda la selección. Sí. ¿Qué significa? No es como lo que vemos hoy, que todos quieren venir, que todos quieren estar, que se mueren por jugar en la selección. No, porque la selección después, hasta el año 73 del Mundial de Alemania era cualquier cosa. Un mes antes del Mundial se cambió el técnico. Fue un triunvirato año 74, perdón. Claro. Fue un triunvirato a Alemania. Baraca, Cap y no sé quién más. Sí, pero horrible. Bueno, Pierde y 4-0 Rodríguez me con parece, Holanda. 4-0 había perdido antes contra Holanda, después pierde 4-0, se clasifica de casualidad porque le gana un partido 4-1 a Haití. Y el flaco pone condiciones. La selección prioridad. A partir de acá la selección es prioridad. El que no quiera estar, afuera. Fíjate que no fueron convocados los jugadores de River, porque en un momento se negaron a ir. Claro. Para el Mundial 78 no fueron convocados, solamente lo llama al Pato, y porque se había lesionado el loco, Gatti, y después lo convoca Alberto Alonso. Y con los del exterior hace la excepción con Kempes. Con Kempes. Con Kempes y con Piazza. Con Piazza. Porque Piazza tiene el accidente porque si no hubiera Exacto. jugado Piazza. Piazza, Osvaldo Piazza. Osvaldo, claro. Mirá. Osvaldo, los convocados del exterior son Osvaldo, Piazza y Mario Kempes. Que Mario ya había estado en el 74 y Osvaldo tiene el accidente, creo que la mujer, entonces se termina bajando. Y viene solamente Kempes. Pero la refundación es porque él toma distintas medidas para los clubes. La prioridad era la selección. Si había un partido de club, pero había un partido de selección, los jugadores estaban a disposición de la selección. Y a partir de ahí fue todo así. Antes no sucedía. Antes los clubes estaban siempre por encima de la selección. El flaco logró eso. La selección por encima de todo. Grande. Mejor. ¿Te sentís campeón del mundo, Juano? ¿Por lo de Italia? No. Por lo del juvenil. Ah, el juvenil. Ser campeón del mundo juvenil. ¿Llegás a ser campeón? O sea, ¿vos te sentís campeón del mundo o te sentís subcampeón del mundo? Con el mérito que tiene, ¿eh? Y no es lo mismo. No es lo mismo. Me hubiera gustado ser campeón mundial en Italia, por supuesto. Y hubiera sido completar el álbum. ¿Cómo fue el post-derrota? El post-derrota con fue Alemania? Fue duro, pero también vos cuando entras a jugar pensás que tenés posibilidades. En la previa podés analizar distinto. Nos faltaban 4 jugadores, 3 campeones del mundo. ¿Con nos el Cani faltaban. éramos campeones? Sí. Con el Cani, con el Vasco y con Oscar todo el partido, yo creo que éramos campeones. El Cani le sacan amarilla con Italia, se pierde la final por acumulación de tarjetas. Sí. Suspendido Cani, suspendido el Vasquito del Articochea, suspendido el gringo Justi, lesionado Ruggeri y suspendido el Checho Batista. Te nombré 4 campeones del mundo. 4 campeones del mundo, teníamos 6 campeones del mundo. Y el pájaro.
y el as de basto. Claro. Y el as de basto. Lo lógico es que se limpiaran en semis, ¿no? ¿Eh? Las tarjetas. Ahora sí. Por eso. Sí, lo lógico. Sí. Esas son las cosas del fútbol que, con la evolución, como pasa en todo en la vida, ¿no? Y un poquito de empatía con los árbitros, porque si haces una mano en mitad de cancha. Pero sobre la marcha fueron aprendiendo. Eso fue claramente un error de la época de que no se limpiaran en semis. No podés perderte una final por acumulación. Sí. Es una cosa insólita. Y el Le post. pasó a Xavi Alonso en final de Champions. También. 2014. Y A partir de ahí creo que cambian. El post fue duro, pero vos sabías que era muy difícil. Porque ellos estaban bien, nosotros veníamos muy golpeados y con muchas ausencias. Nosotros habíamos jugado 2 alargue, sábado, martes. Ellos habían jugado el alargue creo que el miércoles fue, pero nosotros veníamos de 2 con definición por penales. Claro. Con toda la carga emocional que eso significa. Y un penal raro. Y un penal raro. Rarísimo. Un penal raro. Un penal que no nos cobran. Vamos a ser justos. Un penal para ellos que no cobran, el de Goico a Augenthaler. Un penal para nosotros a 10 minutos del final. El nuestro es a 10 minutos del final. Hacemos ese gol, ¿sabés cuándo nos iban a empatar? Jugábamos hasta hoy y seguíamos 1-0. Y después el penal. Y Yo la tengo, roja de Monzón, yo tengo un pensamiento que. ¿Por qué no cobra el de Augenthaler? Porque todavía faltaban 30 minutos. Te da tiempo para recuperarte. Y Así que te quiso liquidar, Codesal. Total. ¿Sentiste todo el partido Total. que los quería boicotear? O sea, ¿era una sensación? Sí, que las chiquitas eran todas para el mismo lado. ¿Cómo Sí. jugás una final así? Trata que no te hagan goles. Pero Porque la roja también es rara. la roja de Monzón Sí. no, la roja de Monzón ¿No? no, la roja de Monzón no. No. Me parece no. Es roja. Es roja, te digo más. Vos estabas ahí vos. Te digo más. Me parece que era y prisión también era. Cárcel. Se tira con las 2 piernas. Y después ya fue un descontrol porque. Pero vos fíjate, estábamos con uno menos y ellos nos generaban situaciones. Si no da el penal, seguíamos jugando. Íbamos al alargue. No sé qué hubiera pasado en el alargue. Porque nosotros físicamente ya nos caíamos. Sí. Posiblemente ahí hubiéramos sufrido. Pero también ellos tenían la carga psicológica de decir, si llegamos a los penales, ojo con estos. Venían de 2 finales perdidas Alemania. Claro. 82 y 86. Claro. Y en la derrota, ¿qué te queda en la derrota? Porque también te deja algo la derrota, ¿no? La derrota. Un camino larguísimo, hicieron un mundial La bárbaro. derrota es valorar el recorrido, pero el dolor de no ser campeones, estando tan cerca. Y ese vestuario. Ese vestuario fue duro, fue muy duro. Nosotros recién nos dimos cuenta de lo que habíamos hecho cuando llegamos al país. Cuando llegamos al país nos dimos cuenta. Tardamos 5 horas en llegar desde Ezeiza a la Casa Rosada. Así que el vuelo había llegado atrasado y la gente que había. Entonces, a mí me criticaron porque yo una vez dije, sufrí más la final del 91 que la del 90. ¿Y por qué era? Era por el post. Porque yo en el 90, cuando llegamos a Argentina, dije, logramos algo. Conseguimos el reconocimiento de la gente. En el 91 nunca me pude recuperar. Esa fue la diferencia. Entonces me criticaron por eso, porque nunca entendieron cuál era el argumento, la explicación que yo tenía para distintas las 2 situaciones que se presentaban. Como, ¿a quién querés más? ¿A tu mamá o a tu papá? Claro. Los quiero a los 2. A los 2 por igual. Pero, o ¿cuál te duele? ¿Qué muerte te...? ¿A quién elegís perder? No, ¿a quién elegís perder? Mi viejo no lo esperaba. Entonces me pegó durísimo. Lo de mi vieja era un sufrimiento. Entonces, por favor, descansar. Claro. Andate a descansar. Entonces, eso es lo que yo decía. Entonces, me dolieron, me mataron las 2. Pero una fue más dura porque era inesperada. Claro. Entonces, lo de Newell fue inesperado. Lo de Alemania, como se presentaba todo, era previsible. Entonces, algunos estúpidos que no le da la cabeza no lo entendían. Ahora, Juan, cuando te retirás, esa derrota en la final del mundo, la del 91,
¿duele un poquito más o ya con la experiencia decís, bueno, aprendí a lidiar con el dolor? Porque imagino que cuando te retirás sentís que no tenés revancha, ¿no? Claro. Porque Pero mientras sos futbolista siempre podés Pero- especular con un mundial más, una final más. Ahora, cuando vos te retirás decís, che, esa oportunidad por lo menos adentro de la cancha no la voy a tener. No, si vienes desde afuera. Duelen. Duele. Duelen, ¿sabes por qué? Porque, te lo digo con cositas simples, no sé cuánto pesa la copa, Claro. no sé cuánto pesa la copa, y en el 92 que yo tenía la revancha con Boca, no estuve dentro de la cancha. Claro. Por eso duele más la del 91. No estaba, si hubiera estado dentro de la cancha en el 92, digo, esto calma lo del 91. Pero lo vi de afuera, porque me había roto la rodilla. Entonces, en el 91 sí jugué todos los partidos, falté 2 partidos solamente. Entonces sí duele. Duele. Me hubiera gustado, ya que no pude salir campeón en el 91, me hubiera gustado estar presente jugando en el 92. ¿Y siguen en contacto con, no sé, con los chicos del 90, con el juvenil del 79? Hoy estuve con Osvaldo Rinaldi, con Pichi Escudero y con Sergio García. Y el mes que viene nos juntamos, como nos juntamos todos los años. Qué bien. Y tenemos un chat de... Tienen un grupo de... Sí. Con todos, tipo 79... No, 79. 79. 79. ¿Estaba el Diego en el chat? No, Diego no. Diego no. Había 2 que no estaban. Ok. Había 2 que no estaban. Diego no estaba. Bueno, qué lindo igual, o sea, que Sí. se pueda mantener Sí, seguro. una amistad. Sí, o sea, sí. Sí, estamos en contactos todos, nos enteramos de las ñañas de cada uno. Estamos en una etapa en la cual empiezan todas las cositas chiquitas, ¿viste? Entonces, claro. estamos en contacto permanente todos. Agregar estaba Bachino, que después se fue antes también. Juan, te quiero hacer una cortita de tu paso por Francia y un poquito de la comparativa con lo que es viajar hoy. Y después sí por ahí adentrarnos más en tu rol de manager de Boca y todo lo que significa ese desafío. Y muchas veces hipotecar idolatría, ¿no? Por meterte en otro rol en un club donde triunfaste como jugador. Pero yendo al punto de Francia, digo, ¿cómo fue esa venta? Tipo, ¿cómo te llegó? ¿En qué época se da? Porque no era común. Mira, yo estuve 10 días antes de Francia, estuve a punto de ir al Nacional de Medellín. Estaba todo cerrado. ¿Año? 83, termina yendo el Tata Brown. A mí se me cae lo de Nacional de Medellín. Yo ya tenía... Menos mal. Yo tenía 190 partidos en la primera de Newell's. 4 años y medio tenía 190 partidos. No faltaba nunca. Se cae lo de Colombia, que a mí la gente que manejaba algunas cosas me dicen, ¿cómo te cambió la cara cuando se cayó? Ahora se te ve contento. Claro. Sé que no lo quería. Y a los 10 días me aparece Mónaco. Porque nosotros teníamos un profe de Junín, el Vasco Basagaistegui, que tenía relación con Rafael Santos, que era el empresario que llevaba a todos los jugadores argentinos a Francia. Ah. Y le hablaba de mí. Bueno, me propuso en Mónaco. Vieron que había jugado el Mundial Juvenil. Pero no, ¿sabías a dónde ibas? O sea, ¿tenías idea de la Liga de Francia, de Mónaco? No. ¿Fuiste tenía- solo? No. ¿Quién te acompañó al aeropuerto? Mi viejo. Ese Al abrazo. aeropuerto me acompañó mi viejo y mi señora. Yo hacía 3 meses me había casado. Mirá. Entonces, era un cambio terrible. ¿Te fuiste con solo? ella o con él? Me fui solo las 2 primeras semanas. Ah, Las 2 primeras semanas. No, después cayó mi señora. que Después cayó mi señora. Sí, no, solo ahí no. Claro. Aparte no dominaba el idioma. Pero no conocía absolutamente nada. Nada. Había estado una vez en Francia en el torneo de Toulon, en el año 79. Que había sido una sola semana. pero ya se empezaba a notar esa diferencia económica Sí. que por ahí existe hoy. Al ya. menos con los jugadores de Newell's, sí. O sea, era un paso para vos Era un adelante paso, en era un lo paso, era económico. un salto importante. Y además se habían dado un par de circunstancias que hicieron que yo quisiera irme. El Flaco no me lleva al Mundial del 82 y nos juntamos porque son los Juegos Cruz del Sur en Rosario y los voy a visitar a la Ciudad Deportiva Central. Y el Flaco me dice, Juan, está negociando para seguir el Flaco. Y me dice, si yo sigo, lo voy a convocar a la mayor, a la selección del interior que existía, a los panamericanos, a Claro, todas porque las había más de una selecciones. selección. La del Claro. interior, la de Santa Los Fe, voy a la de Buenos convocar, Aires, los voy a la convocar a todas las selecciones. El Flaco no se quedó, se fue. Asumió Bilardo. Bilardo llamó a todos los centrales que había en el país. A todos.
Kuchen, Celis, Isa, Jorge, Goethe, Brown. No sé, decime cualquier central que se te ocurra a la época, los convocó. Al único que no convocó nunca fue a mí, Mirá. ¿Bilardo? Bilardo. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Y después en el 90 sí. No sé por qué no me convocó nunca. ¿Nunca le preguntaste? No. Entonces, cuando yo vi eso, que no tenía posibilidad de jugar en la selección, dije, me sale una oferta, me voy. Me salió la oferta de Mónaco, me fui. Irte, a diferencia de hoy, irte era alejarte de la selección. Total. Increíble. Vos fijate, ¿sabés por qué a mí me empieza a buscar después de Estrasburgo? Porque vengo y juego el partido despedida del Beto Alonso. Mirá. Y se acordaron que estabas. Me vieron ese partido, que yo estaba de vacaciones, yo estaba en Estrasburgo, me vine de vacaciones porque había tenido un problema de salud mi mamá. Me vine de vacaciones y me llaman. Me dice, ya que viene Alfarito y el Tata Martino, vente con ellos. No, voy. Pero no perdía nada. Llegamos a concentración en el Bauen. Vamos un sábado era, a la cancha de River. El técnico Carmelo Faraone empieza a dar el equipo. Filiol, Holguín, Simón. Simón titular. Simón titular. ¿Qué es esto, digo? La cancha reventaba. Jugué un tiempo. Al día siguiente me llamaban todos los medios. Después de ahí, yo tenía que volver a Estrasburgo y ese año me empiezan a buscar. River, Boca, Newell's. Pero a diferencia de lo que pasa hoy, para estar en la selección tenías que jugar en la Liga Argentina. O sea, la Liga Argentina también tenía un valor fundamental. Yo tenía contrato hasta el 89 con Estrasburgo. Y sale la posibilidad de volver en el 88 y yo digo, un año más para llegar a la selección. Un año más para llegar a la selección. Y me decían, pero ¿cómo vas a ir a Boca? Mirá que Boca está con trampolín. ¿Vos querías Boca? ¿Cómo fue eso? ¿Volviste acá? Dijiste, me querían varios. El primero era River. ¿Y por qué no River y fue Boca? Porque River se termina cayendo. O sea, 2 veces pudiste haber jugado en River. Lo termina llevando a Pipa Higuaín. Y hoy tenés platea en Boca. Sí. Termina yendo Pipa Higuaín. Entonces yo voy a Boca. Porque Heller se informa con la sucursal del banco de ellos, Claro. de Estrasburgo, que había hecho yo en Estrasburgo. Y el tipo de Estrasburgo, que no sabía nada de fútbol, le dice, mirá, yo de fútbol no sé nada, pero este tipo está todos los días en el diario. Algo habrá hecho. Claro. Es como ser trending topic en Twitter hoy en día. Algo así. Todos los días hay nota de él. Algo habrá hecho. Y por eso me traen. Por eso caigo en Boca. ¿Lo mejor que te pasó en la vida? Sin duda. Por Boca llegó a la selección. No tengo ninguna duda. Hubo tanta presión, tanto, Simón, ese primer año en Boca, que me convoca. ¿Qué es eso? Que te canten. Uf. O sea, en cualquier estadio, principalmente en la Bombonera, ¿Sabes lo que pasa? que te canten tu nombre. A mí me empezaron a cantar al segundo partido. No sé, fue una relación muy, muy especial. Y un día hubo un periodista, Franconieri, me dijo, te aplauden hasta las cagadas. La tirás afuera del córner y te aplauden. ¿Qué sé yo? Había caído bien. Amor a primera vista. Sí, fue un amor a primera vista. De ambos lados. Claro. ¿Quién era el De ambos técnico lados. ahí? El Pato Pastoriza. Pastoriza. Qué grande. El Pato Pastoriza. ¿Y con quién debuto? Con River. Mirá. O sea, ¿En todos un los, clásico? claro, todos los caminos iban. Pensé que me ibas a decir en cancha de Banfield. Era la que faltaba. No, debuto contra River. ¿Victoria? Victoria. Primer partido, yo me lesiono en un partido amistoso 2 semanas antes. Me desgarro contra Independiente. Un día que ese fue el campeonato de los penales. Pero en ese partido contra Independiente se probaron un penal en cada arco. Se patearon 20 penales. El partido duró 5 horas. Claro. Entonces dijeron, no se puede hacer esto. Entonces todos los penales en un arco se decidió ese día. Y me lesiono ese partido contra Independiente. Primera fecha, Boca pierde contra Armenio, River pierde contra Platense. Segunda fecha, River Boca en cancha de River. El mundo que había ese día. Doble hinchada. Doble hinchada. Ah. Y lesionado, a los 10 días de la lesión, el Pato Pastoriza me dice, el domingo jugás. Había perdido contra Armenio. Pato, hace 10 días que me desgarré. ¿Cómo querés que juegue? Viste el Pato para motivar. Este es un cagón, que este, que el otro. Que... ¿Crack Pastoriza? En ese sentido la motivación era un capo.
Y bueno, fui a ver a una persona que me atendía. Le digo, mira, me están apurando para que juegue. ¿Qué hago? Me toca jugar. Vas a poder jugar. Te va a molestar un poquitito, pero vas a poder jugar. Andá y jugá tranquilo. No te vas a lesionar de vuelta. Eso seguro. Yo te lo aseguro que vos podés jugar y no te volvés a lesionar en el mismo lugar. Te va a molestar apenita. Después te va a ir desapareciendo. Y pasó eso. Fuimos, jugamos, ganamos 2-0. Y ahí empieza la historia del Mono, Navarro Montoya y yo en Boca. Claro. Debutamos el 18 de septiembre del 88. Lo mencionaste, pasan varios años en el medio. ¿Halcón o Paloma? Juan Simón. Mira, a mí me pusieron en un lado y yo tengo que contar que yo no estaba cuando empieza todo el quilombo. Porque yo estaba lesionado. El quilombo entre el Mono y el Beto. Yo ¿no? estaba Beto lesionado. Márcico. Sí, yo estaba lesionado. ¿Qué pasa? ¿Qué Eh, pasó? No pasó nada, una cuestión de ego. Cuestión de ego. Uno quería la cinta, el otro no la quería largar. Cuestión de ego. Personalidades fuertes. Y después un poco lo que dijo Beto. Algunos tienen más afinidades con otros y con algunos que con otros. Entonces, Medio Riquelme Palermo. sí, tenías a Villita, tenías a Chiche Soñora, a Dani Muladini, que eran de la misma zona que el Mono. Entonces iban a todos lados juntos. Claro. Salían junto con la familia, Víctor Marchesini. Y del otro lado tenían los muchachos, los uruguayos, Beto, Blas, Satu, y los uruguayos, digo, Pereira y Manteca Martínez, que estaban más identificados con el Beto porque le gustaba, salía, era eso. Pero después la disputa era por una cuestión de uno quería la cinta. Y yo había estado lesionado, entonces yo no participaba. Claro. Yo me sumo después en la pretemporada cuando ya estaba empezando a tomar ebullición el tema de... El título, Boca es un cabaret. No, eso fue después. Ah, eso fue después, yo no estaba ahí. Tampoco, ya había dejado, no, yo ya había dejado. Claro. Eso lo tiró Dieguito. Claro. El halcones o paloma después quedó instalado, se usó en muchos ámbitos diferentes, pero uno es halcón o paloma, pero efectivamente en el vestuario supongo que había matices, ¿no? O sea, había gente o jugadores que no eran ni de uno ni de otro. Y en la vida también hay gente que no es ni de uno ni de otro, pero hoy en día se divide todo, inclusive en política, halcón o paloma. Me faltaba esa parte. A ese grupo había llegado el Colo McAllister, que nada que ver. Claro. Estaba Roberto Cabañas, que no se metía con nadie. Estaba el queridísimo Alejandro Giuntini, que yo estaba muy cerca de Alejandro, porque éramos compañeros de pieza, que no se metía con nadie. Entonces vos tenías un grupo que era totalmente independiente. Neutral. Total. La tercera posición. La tercera posición. Bien. Sí, la tercera vía. No se metía con nadie. Y de eso no se habla. Después quieren repartir. No, primero era una cuestión de afinidad. Y después sí, había un poquito de ego, que uno quería la cinta. ¿Y Boca en los 90 ya era lo que es hoy? La repercusión, estar todo el tiempo en los medios. Lo que pasa es que no tenía todo lo que tenés ahora. Claro, pero la repercusión, sí, total. la presión del jugador mismo de jugar en Boca. Sí, total. Sí, pero no tenías todo lo que tenés ahora, ¿no? No tenías internet, no tenías las redes. No había programa todos los días. No había programa todos los días. Vos escuchabas un programa en la radio, yo lo escuchaba. De hecho, no había vivos. Programa de televisión no había. Todo grabado. No había programa deportivo. Estaba que empezaba fútbol de primera, ¿no? Claro. Pero recién ahí. Y era una época que, a diferencia de hoy, por lo que veo, no la viví, pero saco conclusiones, que no era lo mismo ser grande que tener recursos. Hoy en día en el fútbol mundial, sacando algunas excepciones, los clubes grandes son los que más recursos tienen. Vos ves Boca en los 80, pasó una crisis muy profunda, intervinieron en el club, no era el que más recursos tenía. Había clubes que no son de los 5 grandes que tenían más Copa Libertadores. Había clubes grandes que quizás no competían en cuanto al dinero. Hoy en día eso es muy diferente, ¿no, Juan? El grande por derecho de transmisión, por el merchandising, por distintas vías de ingreso que se generaron, es el que más recursos tiene. En esa época no era así. Lo que pasa es que, tratan de compensar los equipos que no tienen esos recursos con el trabajo de inferiores. Entonces hoy tenés a Vélez, que no tiene tantos recursos económicos, ni genera tantos ingresos, como vos decías, el merchandising, las entradas, lo trata de compensar con el surgimiento de figuras jóvenes. Sí. Newell en la época mía lo hacía de esa forma también. Competía a través de la formación de los jugadores. Era
junto con Argentinos, eran los mayores formadores. Y después los Estudiantes fue un caso, era un grupo de jugadores Sí. con una idea muy firme, fuertes mentalmente, que se llevaban todo puesto. Por eso el éxito de Estudiantes. Pero es verdad que en aquella época... Capaz me equivoco, no sé, es lo que veo. No. Los grandes ya eran grandes. Sí. Por su gente, yo te Exacto. diría. Por su Sí. gente. No, porque no tenías los recursos que tenés ahora. Eran los más populares. Eran los más Sí. populares. Por eso son los 5 grandes. Eran los más populares. Agrega a Huracán porque se enoja Mariano Juan. Yo te diría más populares. Por eso eran los más grandes. Claro. Pero no en el tema de los títulos. Sí. ¿Y de los recursos? ¿Está bien lo que digo? ¿O ya de por sí vos veías diferencia entre Boca y Newell's o otro club del fútbol argentino de esa época? Yo creo que era, insisto, era por el tema de su gente. Ok. Para mí era más el tema de su gente porque los recursos era lo que te generaban las recaudaciones. No Claro. tenía tantos otros recursos. El merchandising no estaba No, tan sí, desarrollado claro, como ahora. claro. Entonces los recursos se generaban a partir de lo que significaba la gente que te seguía. Ya en los 80, yo recuerdo que nosotros íbamos a jugar a cualquier lugar del interior, era un mundo de gente. Vos ibas a jugar con Newell y la contaba con los dedos de la mano la gente que iba. Entonces, los grandes recursos aparecen a partir de que aparece la tecnología. Claro. Ahora, Juano, vos te retirás, ni te quiero preguntar por el retiro puntual y el temor, ¿no?, del jugador y si lo preparan al jugador para el retiro, porque creo que eso uno se prepara o no está preparado. Quiero, porque ya no nos queda mucho tiempo, ir a tu faceta de manager en Boca. Si te preparaste para eso, ¿cómo llegás ahí? Y cómo es empezar a estar del otro lado de la vereda, ¿no? Porque el jugador y el dirigente, si bien juegan en el mismo equipo, muchas veces juegan en equipos separados. No me preparé específicamente para eso, pero yo traía algo que me ayudaba mucho para, en ese momento, poder desarrollar esa profesión. Primero jugador, después representante. Para ser representante tenés que tener... Nosotros en la época el representante tenía que rendir examen. Mirá. Entonces yo sabía mucho de reglamento, Conmebol, FIFA, AFA, porque tuve que presentarme para validar mi carnet FIFA, mi carnet de agente FIFA. Claro. Ahora volvió eso. Ahora volvió. Correcto. Bueno, perfecto. Entonces yo tenía eso. Me considero una persona muy capaz en el tema número. Fui jugador. Entonces yo conocía la profesión, te diría, la profesión de todos los lados. Cómo lidiar con el jugador, con los representantes, la capacidad para poder desarrollar o para poder llevar a cabo una discusión de contrato, y rodeado de gente muy, muy capaz, de gente de primera, el tesorero, el que manejaba el club, que era el negro Ahumada, Mariano Claría, que era el abogado, Lucas Labat, que era el gerente general, Jorge Clemente, que te sabía todo de lo que era AFA, que era el gerente deportivo. Estaba rodeado de gente que me llevaban así a mí. Claro. Yo ya te digo, creo que tenía esa ventaja de conocer el negocio de los dos lados. Y eso creo que en algunas cosas me ayudó, en otras me puede haber perjudicado. No era fácil. Yo no estaba preparado como se preparan ahora. Seguramente Burdizo puede haber hecho mucho más de lo que hice yo. Porque me parece que Burdizo se preparó específicamente para la función. Te da un plus. La función que es nexo entre los jugadores, el plantel, o el técnico con el presidente. Sí, pero yo hacía todo. Yo Negociar contratos. Negociaba contratos, negociaba premios de los jugadores, me tocó ir a sorteo de árbitro, me tocó recibir a una chica del fútbol femenino. Hacía un poco todo. Premio?
No, me bajaba línea. Che, hasta acá hay. Hasta acá hay. Me bajaba línea. En definitiva, A veces- como diría Nico Rotznicki, ¿no? Le mandamos un saludo. El director deportivo, o el manager o el gestor es un generalista, no es un especialista. Vos tenías un equipo de especialistas, vos Sí, eras un sí, generalista claro, que tocaba muchas claro, áreas claro. Y yo- y era conocedor mira, de muchas áreas. Yo tenía contacto todos los días con los técnicos. Con el presidente poco. Poco. A tal punto que el único jugador que yo le dije, mira, lo voy a ir a buscar fue Daniel Osvaldo. Después Lodeiro, me acompañó el gerente, me acompañó el abogado, fuimos a buscar a Lodeiro. Lo de TV fue todo de Angelici. Pero Daniel Osvaldo, yo le dije, voy a ir a buscar a Daniel Osvaldo. Listo, anda. Si yo sabía que el técnico lo quería. Vasco, vamos por este. Metele para adelante. Voy a ir a buscar a este. Me gusta, anda. Le comentaba y después podíamos, Juan, busco en tal posición. Fíjate este. Yo le tiraba nombre. Después llegó Guillermo, la relación fue menos fluida que con el Vasco, pero Guillermo una vez me dice, voy a buscar un central, hacemos una lista. Le hago una lista, este y este. O anda a buscar este. Pero yo le había pasado una lista. ¿Y te gustó el rol de manager? ¿O era una forma de seguir vinculado al fútbol? O sea, ¿disfrutaste el rol? Bueno, no sé si disfrutar, Sí, pero en parte ¿te lo gustó? disfrutás, sí, lo Qué disfrutás bueno. cuando se dan los resultados, Claro. lo disfrutás menos cuando las cosas salen mal, porque después en algún momento te apuntan por las incorporaciones te apuntan. Entonces, no es fácil, no es fácil, porque vos Y va de Boca. vas a buscar un jugador y después te dicen, te equivocaste en traer a este. En la previa todos te dicen, qué buena incorporación, después te dicen, te equivocaste. ¿Por qué? Voy a un caso específico. Trajimos un jugador que el primer año la rompió toda. Fue convocado por todos los técnicos de selecciones. El segundo año no rindió. Y te dicen, qué desastre haber traído a este. Hermano, el primer año hizo 3 goles. Jugando de lateral hizo 3 goles, dio 4 asistencias y lo convocaron. 3 técnicos de la selección lo convocaron. Y después te dicen, porque el segundo año no rindió, te dicen, te equivocaste. Una síntesis del fútbol moderno, ¿no? Entonces, mira, una vez una discusión con Mariano Clos por el tema de Jara. Al aire. Sí, Sí, me acuerdo. Jara. Nosotros habíamos perdido a... ¿Qué dijo? ¿Quién lo trajo a Jara? Claro. Estábamos sentados al lado. Yo. Nosotros habíamos perdido... Gran clip de TikTok. Nosotros habíamos perdido a Fuensalida. Fuensalida, ¿no? Sí, José Pedro. Que había sido campeón del Vasco. Fuensalida te jugaba de 8, te jugaba de lateral, te jugaba de 5. De hecho, fue campeón con Chile. Claro, Copa América 2015. entonces yo voy a buscar algo parecido. Jara, hablo con el Tan Ortiz, hablo con Milito, no sé, me informé por un montón de lados. Me dijeron, con los ojos cerrados. Llevalo De con- 2, de 4, de que 5. juega de 2, de 4, de 5. De 5 jugó un partido contra Nacional de Montevideo que le mete el pase a Pavón en el gol de Boca. ¿De a dónde lo compraron, Juan? De Estudiantes. Estudiantes, correcto. Y le dije al Vasco, lo voy a traer. El Vasco, listo, ¿lo querés traer? Tráelo. Termina la pretemporada, me dice, tu jugador es un espectáculo, me dice. Tu jugador la rompe. Perfecto. En Boca estuvo 4 años, muchachos, no me jodas. Ah, bien. Pegaban el palo y entraba y era Pegaba el otra palo cosa, de ¿no? entrada y tenía el monumento. Y Y después ahora te lo critican a Fabra. A Fabra también lo traje yo. A Fabra también lo traje yo. Te lo critican a Fabra. Hace 10 años que está hace Fabra 10 en años. Boca. Sí, yo ¿Cómo creo vas que a criticar a A Fabra? Fabra le critican la perpetuidad en el puesto que tuvo y la Hace- poca competencia como para poder sacarlo. Yo creo que Bueno, tiene no- justificada la titularidad, consecuencia de los que vinieron Bu- detrás de él. bueno, no, pero- no consecuencia de la titularidad Pero propia de Fabra. vos fíjate, cuando nosotros traemos a Fabra, traemos otro lateral. A Jonathan Silva, ¿no? Así, Claro. ¿por qué? Por las características de cada uno. Para algunos partidos era Fabra, para otro partido era Silva. Y Guillermo hace eso. Guillermo empieza con Fabra y cuando se empieza a complicar, porque Fabra salía en la foto de todos los goles rivales, lo mete a Jonathan Silva. Que termina jugando en Europa. Claro. Y Claro. el manager, el rol de manager, vos en su momento, tenías que analizar el contexto del jugador que ibas a traer, no sé, la familia. No, yo no lo cómo hice. era él. Yo no si lo era- hice. si Posiblemente- fuera, che, juega bien y. Posiblemente debería haber hecho más hincapié en eso, pero vos traes un jugador profesional que pensás que cumple con todo eso. que cumple con todo eso. Haces eso. Ok. Vos ves que tiene continuidad, que juega, que se lesiona poco,
que los últimos partidos te rindió o rindió el equipo que está. Ya está. Ya está. Posiblemente habría que hacer un análisis más profundo, pero tengo que meter un psicólogo y sí. Ahora, Juano, para ir cerrando ya la nota, unas preguntas finales. ¿Sentís que hoy es mejor el fútbol que antes? El nivel de los jugadores no. No, el nivel de los jugadores no. Ahora hay más equipos, yo no creo que haya mejor nivel. Yo cuando digo, yo jugué contra Pasarela, Tarantini, Kempes, no sé, vamos a Boca, Diego, Perotti, Brindisi, el Chino Benítez. Yo en Newell's jugaba, cuando empecé a jugar en Newell's, yo jugaba con Gallego, con Daniel Killer, con Santa María, con Chirola Yazal de Balón de Oro, con el Tata Martino, con Víctor Ramos. Para mí el nivel no es mejor que el fútbol pasado. Y ahora cambiaron un montón de cosas, porque se van jóvenes a Europa, no se terminan de formar. Nosotros, lo mejor que había en las inferiores, jugaba en el fútbol argentino. Y jugaba por mucho tiempo, porque no existía la comunidad económica y no se iba cualquiera. Ahora se van muchos a Europa. Antes los tenías a todos acá. Los mejores estaban acá. Bueno, la selección del 78, juegan todos en Argentina, muchachos. Yo te quiero hacer mi última y tiene más que ver con la actualidad. ¿Disfrutás más de otras cosas de la vida? O sea, ¿seguís viendo el fútbol así con esa pasión de cuando eras chico, cuando eras joven? ¿Te sigue enojando si pierde Boca, si gana? O sea, ¿cómo? En el tema particular de Boca me ha pasado que ya no me caliento tanto. Cuando me dicen que hay gente que le gustaría verlo perder. No, nunca. Nunca. Pero hay cosas que a veces te provocan un poquito más de indiferencia, pero verlo perder, nunca. Duermo distinto, mirá lo que te digo, duermo distinto si Boca gana a si Boca pierde. Si Boca gana, duermo tranquilo. Si Boca pierde, me despierto. Te arruina la semana. Me despierto un poco caliente, pero hay algunas cosas que te provocan un poquito más de indiferencia. Y también una cuestión de la edad que ya está. Sos padre y abuelo. Soy padre y abuelo y no estoy para marcarme. Si disfrutabas otras cosas más también de la vida. Total. Antes no me perdía ningún partido de Boca. Ahora le digo a mis hijos, vayan ustedes. Lo miro por televisión. Está bien. Y mi última, Juan, tocaste el tema de los jóvenes yéndose a Europa de forma rápida. Yo creo que es consecuencia de los representantes, también de los clubes y obviamente de la propia evolución de la que veníamos hablando. ¿Cuánto ruido o cuánta distorsión generan los representantes en el mercado? Puedes tener una visión positiva, negativa. Mira, yo fui representante, así que no creo nunca haber acelerado una venta de un chico que uno considera que todavía no estaba. Sé que es complicado, es complicada la problemática que hay, porque el otro día escuchaba una nota de Ander Herrera y él dice algo que es verdad. Los chicos a los 15 años, 16 años terminan siendo sostén de familia. Entonces, el 90% incluso. Entonces, y eso ya es desde antes. Antes, ¿qué hacían los representantes? Ponían la plata. Claro. Ahora a los chicos le hacen contrato más joven, entonces no la pone el representante, la pone el club. Pero toda la carga de los problemas de las familias termina recayendo en un chico que deberían dedicarse a jugar, a divertirse, a perfeccionarse y no estar pensando en llevar el peso a la casa. Me parece que el hecho de tener tantas presiones los terminan abrumando y llega un momento en el cual no querés saber más nada y a los 20, 21 años dices, chao, busco otra cosa, hago otra cosa. Ahora también los representantes llenan un vacío que muchas veces los clubes, por alguna que otra razón, puede ser falta de recursos, puede ser mala administración, no lo terminan llenando y están ahí los representantes para ocupar ese espacio. Y hace mucho que lo hacen.
Antes los pibes, los chiquitos iban al representante que le ponía más plata o que le daba los mejores botines. Lo siguen haciendo. Hoy sigue sí. pasando, claro. Lamentablemente lo siguen haciendo. Bueno, porque también los chiquitos tienen la presión de la casa. Tienen la presión de la casa. Entonces, es un tema complejo. Es un tema complejo que yo creo que no se va a terminar de resolver nunca, hasta tanto la situación socioeconómica siga siendo la misma. Claro. Y la última, Juano, para cerrar, ¿qué cambiarías del fútbol de hoy argentino para mejorarlo? Menos equipos. Yo no creo que haber más equipos te mejore en los campeonatos. El formato no te convence. El formato no me convence. Es verdad que se hacen entretenidos, ¿no? Cuando vos ves que sale campeón Platense. Semifinal, cuarto de final, penales. Sí. Termina siendo entretenido. Yo no sé si es el mejor formato, porque el otro día escuchaba a alguien que decía, fíjate que la liga francesa va hacia más equipos. Sí, puede agregar 2 equipos. Al contrario, fue hacia menos. Fue hacia menos. Sí, sí. Total, fue la hacia Serie menos. A hace un año y medio se sometió a votación para reducir Fue 2 hacia equipos menos. también a 18. Francia fue a 18. Sí. Lo único que modificó Francia, que no toma el formato argentino. Francia lo que quiere hacer, como siempre se dispara el Paris Saint-Germain, es que haya una semifinal como hay en Italia y en España. Pero eso es Supercopa. No, quiere hacer el título que se defina por playoff. Claro. Solamente eso, pero los 4 primeros. Los 4 primeros, no 16. Claro. Los 4 primeros por playoff. Porque si no, ya sabemos que en la fecha 10 ahora son 34 partidos. 32 partidos son ahora, porque 34, perdón. 34 porque son 18 equipos. 34 partidos. Ya sabemos que en la fecha 25 es campeón Paris Saint-Germain. Entonces, ¿qué quieren hacer? Que sea un poquito más entretenido, que tengan que jugar 2 partidos más para que sea campeón Paris Saint-Germain. Juan, gracias. Por favor. Un placer. Muchas gracias. Gracias, Juan.